cada persona que venga al país, pero ya se hace habitualmente, tiene registro de determinados datos, no solo patronímicos, sino algunos otros, que ya constan en determinados documentos y son importantes, así que en el nivel ministerial se está analizando y en los próximos días probablemente se converse sobre En esa ello. eliminación de la declaración jurada también se habla de la eliminación del PCR, del test de PCR. ¿Es así? ¿Es otra de las posibilidades? Son dos cosas separadas. Sí, sí. Son dos cosas separadas. No estamos considerando, perdón, el test de PCR no es hoy un test obligatorio, ya que tenemos el antigénico como alternativa, que vamos a aclararle a la población. Tenemos antigénico, PCR. El antigénico a su vez se le está pidiendo a solo algunos colectivos, algunas personas que vienen del extranjero, que no están vacunadas y demás. Hasta ahora no hay ningún cambio en política con respecto a la solicitud del test para los que ingresan en la forma como ingresan hoy. ¿Sí se va a seguir exigiendo la vacunación anti-COVID? Sí, por ahora no estamos considerando un cambio con respecto a los que ingresan desde el extranjero. Asqueta, con respecto a la viruela del mono, ¿cuál es la actualización? Se había comunicado de un tercer caso y habían algunos sospechosos. Sí, con respecto a la viruela del mono, es un tema que estamos en la permanente vigilancia. Se han constatado, como tú dices muy bien, de aquel primer caso, un segundo, luego un tercero, y ahora está en la confirmación un probable cuarto caso, y después tenemos dos situaciones, que son los casos en seguimiento y los casos descartados. Descartados, yo le estoy hablando de memoria, debemos tener unos 40 o 50, para que la gente justamente se quede tranquila. Cuando escucha sospechosos, y a veces el número es importante, la inmensa mayoría de los se descartan. Porque como esta patología se confunde con otras, hay vesículas, hay lesiones en la piel, hay algunos síntomas muy en común, como ganglios inflamados, fiebre y demás, pasa como cuando fue al principio, recuerdan, de la pandemia, la gente que tenía un poco de fiebre, un poco de tos, parecía que tenía coronavirus. Ahora está ocurriendo algo similar. Pero hay que darle tranquilidad a la población porque la inmensa mayoría de los casos han sido descartados y hoy, al día de hoy, tenemos 2 o 3 casos en seguimiento a raíz del último caso confirmado. Veremos en las próximas horas si hay una confirmación o no. Por lo que usted dice, ¿se podría confirmar un cuarto caso en las próximas horas? Se podría confirmar un cuarto caso, cosa que no nos alarma porque en la evolución epidemiológica de estos casos sabemos que han sido los primeros casos importados, gente que viajó al exterior, perdón. Además de esos casos se reportó como segundo caso el contacto, la persona, la pareja, el convivente, y así es la forma como se expande. Luego que esté instalado, a veces comienzan a ocurrir casos autóctonos y por eso tenemos las medidas instaladas y por eso somos muy contentos en transmitir el mayor de los cuidados que ya están en nuestras páginas web y en todas las guías. Asqueta, por otra parte, hoy en el Semanario Búsqueda se adelanta y se habla sobre un registro de paro cardíaco que se llevaría adelante del Ministerio de Salud Pública, ¿es así? Bueno, no he leído la nota. Lo que nosotros venimos dialogando con la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, con el Comité Nacional de Resucitación y demás, que todos devienen de normativa que instaló los desfibriladores externos automáticos hace 13 años, yo era legislador en aquella época, año 2009, es que es muy importante y el Ministerio ha tenido una política que aquí el ministro y el subsecretario presentaron hace unos 15 días un plan con una emergencia móvil para tener una mayor capacidad para tratar en el momento. Tenemos que tener una estadística que no la hay al día de hoy de, primero, cuántos eventos con por lo menos sospecha inicial de ser un paro cardiorrespiratorio, después se confirmará o no, ocurren. En segundo lugar, dónde ocurren. En tercer lugar, con qué frecuencia ocurren. Y en cuarto lugar, si la ubicación de los desfibriladores externos automáticos o no son las adecuadas. Porque por normativa, aquellos lugares de gran aglomeración de personas, los gimnasios, los estadios, las empresas con muchas personas, ustedes deben saber que es así, tienen que contar con esto. Pero lo que no se mide no se puede evaluar y lo que no se evalúa no mejora las políticas. Entonces es muy importante saberlo con el señor presidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el doctor Víctor Dayan, y con nuestra representante en la MSP, la doctora Laura Roballo. Hemos estado en reuniones, vamos a tener una la semana próxima, y como les adelantaba, con el propio Comité Nacional de Resucitaciones, que tiene una gran labor, vamos a empezar a poner a punto este tema porque nos interesa mucho conocer sobre esto. Gracias. La salud pública ha abordado en reiteradas oportunidades el tema de consumo problemático de alcohol y de drogas también. Hoy es una noche muy particular en Uruguay donde salen muchísimas personas, donde se realizan fiestas a nivel nacional. ¿El Ministerio de Salud Pública hace algún tipo de seguimiento o tiene recomendaciones en particular para la población que habitualmente sale en una fecha como esta? Las recomendaciones del Ministerio de Salud, aunque no estén escritas hoy, son las que permanentemente hacemos. La encuesta nacional
que la Junta Nacional de Drogas realiza cada 2 años. El Observatorio Nacional de Drogas nos mostró hace no más de un mes las mismas cifras preocupantes que vienen año tras año y que se incrementan, sobre todo con respecto al consumo de alcohol. El consumo de alcohol, el consumo problemático de alcohol, ya que sea una persona menor de edad, menor de 18 años, es problemático, se define de por sí, como algunos otros colectivos que también son problemáticos. Que además sea en la forma que a veces se realiza, por ejemplo, grandes volúmenes en un corto lapso de tiempo, como cuando uno sale un fin de semana, va a un baile, a una reunión y demás. Puse solo ejemplos, eso siempre le da el carácter de problemático. Eso lamentablemente se acentúa y las políticas públicas deben tender a disminuir todo ese tipo de consumos. Las noches como la de hoy muchas veces llevan a que las personas en su libre albedrío realicen algunos temas que después se van de las manos. Siempre recomendamos que se sea cauto no solo en el consumo de alcohol, sino en el consumo de cualesquiera de las otras sustancias que le pueden afectar a la persona en su capacidad cognitiva, su capacidad para la conducción, que eso trae aparejado muchas veces accidentes de tránsito, siniestros con morbo y mortalidad importante, o aún hasta en su vida personal, con aumento de violencia y demás. Nuestra recomendación es permanente, no es solo estos días, pero estos días hay que recordarla aún más. Como médico, justamente, ¿se sigue recomendando que para la ingesta de alcohol se haga un intercalado con agua, por ejemplo? Nosotros recomendamos que la gente consuma la menor cantidad de alcohol en estos casos posible. Y si es un menor de edad para el cual además no se puede expender alcohol, habría que vigilar dónde es el lugar donde se expende alcohol. Lo del intercalado del agua puede tener tal vez un tema conceptual. Se recomienda particularmente que en aquellas personas que vayan a consumir otro tipo de sustancias, muchas veces las nuevas drogas de síntesis generan una gran deshidratación y generan enormes problemas, por los cuales debe beberse abundante agua para el que lo vaya a consumir. En esos casos sí. Nosotros, para el consumo de alcohol particularmente, hay un axioma que lo debe conocer todo el mundo, que si uno va a consumir, que las cantidades sean moderadas, que sea después de una comida, que se intercalen el tiempo y, como le decía a tu colega, que no haya grandes ingestas en un breve periodo de tiempo, que es lo que lleva muchas veces a grandes desequilibrios como pérdida de conocimiento, el coma alcohólico, además que tiene una enorme trascendencia y que lleva una mortalidad no menor.